y para mí es un privilegio poder conocer a algunos. Agradezco a Marlon y Marlene que nos hospedaron, ¿verdad? Y también me acompaña, quiero contarles, yo soy de Guatemala, nací allá hace unos 20 años quizás, y el Señor permitió que a los 14 años me fuera a vivir a otro país. De ese otro país que fue Estados Unidos, me vine a vivir a El Salvador, porque mis papás son pastores en una iglesia en San Salvador, y viví acá 15 años. Así que soy también parte de ustedes. Y en la iglesia de mis papás que ellos pastorean, conocí a mi amada esposa. Y hoy me acompaña, bueno, estaba por ahí mi suegro y mi cuñada. Creo que ya se fueron. Pero ahí estaba mi suegro, mi cuñada, mi sobrina. Entonces, viví acá 15 años, vivimos en San Salvador, Santa Tecla, nos estuvimos moviendo ahí. Y hace 7 años el Señor nos permitió, por su misericordia, regresar a Guatemala. Y pues allá estamos con mi esposa. Ahora tenemos 3 niñas, 2 de ellas nacieron acá, la tercera sí es chapina. Y pues ahora estamos trabajando de la mano con el pastor Elmer y la pastora Sonia para poderles ayudar. Así que qué alegre estar con ustedes, ¿verdad? Y hoy vamos a platicar sobre, el pastor Elmer ha venido dando algunas enseñanzas sobre Romanos, y hoy vamos a continuar platicando y hablando sobre la carta que Pablo escribió a los romanos. Y abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 13. Vamos a aprender algunas cosas que debemos poner en práctica para que nuestra vida sea ejemplar a aquellas personas que nos ven y nos rodean. Romanos capítulo 13. Y hace muchos años yo iba caminando por uno de los centros comerciales de Guatemala. Habré tenido unos 12 años. En aquel entonces mandaban a trabajar a los niños a esa edad, ¿verdad? No sé si alguien tuvo esa experiencia, pero como iba mal en la escuela, mi papá me sacó a estudiar y me dijo: anda a trabajar, ya que no puede sacar buenas notas. Entonces me mandó a trabajar y yo andaba ahí trabajando. Trabajé en una farmacia, era ayudante, era mensajero, era de todo. Entonces esa vez me recuerdo que iba caminando, era un centro comercial pequeño, pero era en los años 91 por ahí. No sé cómo estaba, qué cara tenía yo, pero la cuestión es que empecé a ver que un soldado que andaba patrullando me iba siguiendo. Y yo iba caminando por el centro comercial como un niño de 10, 11 años, 12, y andaba jugando con una mificha, con una moneda. Y se me cayó, pero como iba en el segundo nivel, cayó al nivel de abajo. Y vino el soldado atrás de mí y solo me dio un culatazo. Sí, vos sos ladrón, me dijo, andate de aquí, que no sé qué. Chicas, o sea, no solo el sopapo que me dio, o sea, me dolió mucho. ¿Alguien habrá recibido culatazos? Seguramente. ¿Quién dio culatazos? No levante su mano, porque Dios lo perdone. Abuso de autoridad, eso no es bueno. Entonces me asusté, obviamente, pero ¿qué podía hacer? Él era la autoridad, ¿verdad? Y no, si yo no soy ladrón. Le dije, ¿cómo no? Que no sé qué. Y ahí andas viendo a quién le robas. Y bueno, terminé llorando, me fui al trabajo. Y bueno, una anécdota que nunca se me va a olvidar. Creo que tengo todavía marcado la espalda del golpe que me dio. Pero era la autoridad. ¿Y qué me quedaba a mí? Respetarla, ¿verdad? Todos nosotros estamos bajo autoridad todo el tiempo, a cada momento, ¿verdad? Yo tengo una hija ya de 16 años y estamos ahí con con esas experiencias, ¿verdad? De que quién manda más, ¿verdad? Si su mamá, si yo, si ella, si él. Iba a decir novio, pero no tiene novio, gracias a Dios. Espero. No se voy a llamar mi amor. No. Cuida, Amanda.
¿Por qué? Porque los hijos empiezan a crecer y las personas empiezan a crecer y empiezan a querer obtener autoridad y a querer ser independientes. Pero jamás vamos a poder ser independientes. El 15 de septiembre se acerca, donde todos los colegios saldrán a marchar y a celebrar, ¿verdad? Y a disfrutar y a celebrar la independencia, ¿verdad? Porque una vez fuimos esclavos y ahora somos independientes. ¿Por qué? Ya la están atendiendo, no se preocupe. Porque en algún momento nosotros éramos esclavos y ahora somos libres según nosotros. Sin embargo, nunca vamos a poder estar libres de la autoridad. Antes éramos esclavos del pecado, dice la palabra, y ahora, ¿qué somos? Esclavos de Cristo. Entonces no hay una libertad absoluta, siempre estamos bajo autoridad y es algo que nosotros debemos aprender a vivir y a comprender, ¿verdad? En la casa el papá dice, aquí mando yo, ¿sí o no? Y la esposa se le queda viendo así como, ¿y a vos quién te dio permiso de hablar? Ah, perdón, mi amor, aquí mando yo cuando mi esposa me deja. ¿Verdad? Porque las esposas mandan en la casa. Lo que pasa es que los esposos no saben o no lo quieren reconocer. ¿Por qué? Papá, ¿me das permiso? Habla con tu mamá. Papá, ¿será que puedo ir? ¿Qué dice tu mamá? Y el esposo, mi amor, ¿me das permiso? ¿Verdad? ¿Me das para mi retiro? Porque así es como funciona. Yo tengo 18 años de casado. Cumplí 18 años el 6 de agosto. Y así como funcionan algunas cosas, ¿verdad? Entonces siempre estamos bajo autoridad y debemos tener ese concepto y vivirlo de la manera correcta. Romanos capítulo 13, todo esto era para que usted buscara Romanos 13. El verso 1 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Los judíos en ese entonces, cuando Pablo estaba escribiendo la carta, estaban dominados por el imperio romano, ¿verdad? En Jerusalén, que era la capital de ese entonces de los judíos, ellos vivían su vida normal, tenían su rutina normal. Sin embargo, había una entidad, un poder sobre ellos. Ellos creían que eran independientes, sin embargo no lo eran, porque el imperio romano gobernaba sobre ellos. Y aquí lo que Pablo está escribiendo es cuando tú veas al policía romano, ¿verdad? El policía romano está puesto porque Dios así lo dispuso. Las autoridades públicas que tenemos, las tenemos porque Dios así lo dispuso. Si tenemos una entidad de seguridad, la PNC, está porque así Dios lo dispuso. Y debemos respetarlo. ¿Por qué? Porque el pensamiento judío en aquel entonces, si ustedes se acuerdan, cuando Jesús vino a la tierra, estaba un movimiento de querer ser libres de la opresión. Incluso Judas era aquel que creía, Jesús es el Mesías, el libertador, el que va a causar una revolución y vamos a ser libres de la opresión. Y a Jesús lo querían levantar como un caudillo, como alguien que iba a pelear físicamente contra la opresión
de Roma. Sin embargo, no, Jesús no vino a eso. Pero el sentimiento seguramente se mantuvo en la sociedad judía. Y muchos querían salir de esa opresión. ¿Por qué? Porque obviamente los romanos impusieron sus métodos y empezaron a exigir impuestos, ¿verdad? Todos pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Primero Dios. Los que trabajan y son asalariados todos los meses tienen un descuento de la AFP. Que primero Dios, todavía está el dinero ahí, ¿verdad? Hemos escuchado algunas noticias como que están haciendo y deshaciendo con el dinero. Yo, gracias a Dios, me libré de eso. Cuando terminé de laborar y me fui de Guatemala, hice mi trámite y fui de los últimos que nos dieron el dinero, así como, mira, aquí está su pensión. Gracias a Dios. Pero ustedes tengan ánimo, crean en sus gobernantes, oren por ellos y bendígalos, porque es disposición de Dios que ustedes los tengan. Entonces los romanos tenían un sistema de impuestos bastante opresivo. ¿Se acuerdan de Mateo? Mateo era judío, pero trabajaba para el enemigo, decían ellos. Trabajaba para Roma, recolectando impuestos. Pero como él tenía que sacar su salario, o sea, Roma le pedía que le dieran 100, pero él pedía 200, 100 para Roma, 100 para mí, 0 para mi hermano, porque la gente tenía que pagar. Y estaban los recolectores de impuestos y atrás estaban los soldados viendo que las cosas se hicieran. Y eso va creando opresión en el pueblo judío. Entonces Pablo les escribe: todos deben someterse a las autoridades públicas. ¿Por qué? Porque así está dispuesto por el Señor. Solo porque somos cristianos y somos hijos de Dios no significa que no vamos a respetar las leyes de la tierra. Ahí dice que está en rojo, pero como soy hijo de Dios, a mí nada me va a pasar. Y ahí ya voy, ¿verdad? Como soy hijo de Dios, me voy a subir al bus y no voy a pagar porque yo soy hijo del rey. Y el cobrador ahí sonándole las monedas, y cuando no paga, entonces sufre las consecuencias. Así que así dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Debemos aprender a obedecer a nuestras autoridades públicas. Debemos someternos. ¿Por qué? A eso nos ha llamado el Señor. Si dice no virar en U, igual viramos en U. Pero si somos cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer? El rótulo está para que se cumpla, es una ley. Si el semáforo está en rojo, no pase. Si dice no estacionar, no se estacione. ¿Se usará grúa? A ver si es cierto. Respetemos a los gobernantes, a las autoridades públicas. Solo porque tenemos el título de cristianos no nos da el derecho de sobrepasar las autoridades. No. Es más, estamos obligados, porque al final del verso 7 dice, perdón, del verso 5, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Nuestra conciencia como cristianos nos dice: debes obedecer. Y si nos dicen que hagamos algo, hay que hacerlo, ¿verdad? Si el policía nos está haciendo el alto para que paremos, y muchos aceleran y se pegan así atrasito del bus para que no me paren, ¿verdad? Allá hay retén, entonces me hago de este lado, y entonces y me pego bien al bus de atrás para que pueda pasar y no me exija el impuesto de la calcomanía, ¿verdad? O mi licencia está vencida, entonces para que no me paren. Y mire, joven, su licencia estaba vencida. ¿En serio? No, hombre, no puede ser. ¿Cómo no? Mire, si en 3 años tiene de vencida su licencia. No, si yo... Ay, señor agente, le decimos, perdón.
perdone, no me había, no, pero mire, y también está vencida su tarjeta de no, yo aquí traía la tarjeta de circulación, es que se lo presté a mi mamá. Grandes mentiras, porque no llevamos licencia, no llevamos papeles. Pero mire, ¿y de qué otra manera podemos resolver esto? Porque, y si el policía no es cristiano, bueno, pues no sé, usted dígame, ¿cómo podemos arreglar esto? Porque yo le tengo que remitir el carro. No, hombre, no, mire que voy ahorita al servicio. Hoy me toca tocar la batería. ¿Dónde está? No está, allá está el músico. Hay que someternos a las autoridades. Hay que demostrar que somos cristianos y que cumplimos las leyes. ¿Por qué? Porque si decimos ser cristianos, debemos reflejar el carácter de Cristo. Y Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, es decir, yo no vine a no cumplir la ley. Al contrario, cumplo y vengo a cumplir todas las leyes. Cuando le dijeron a quién hay que tributar, ¿se acuerdan de eso? Y dijo, pidiendo una moneda, vio la moneda, ¿de quién es la cara que aparece aquí? Del César. Entonces den al César lo que es del César. Es decir, paguen sus impuestos. Si se los exigen, páguelos. Si le están diciendo que cumpla, cumpla. Los que son patronos, los que tienen empresas y los que tienen empleados, paguen los salarios adecuados. Paguen el seguro social. Paguen la AFP. Porque todos están esperanzados de que sí les están dando sus beneficios de ley. No nos saltemos los procesos, no es del Señor, eso deshonra a Dios. Por eso dice, sino también por razones de conciencia. La conciencia es la voz del Espíritu Santo diciendo, Dayani, lo que estás haciendo no es correcto, debes sujetarte a las autoridades. Es impresionante, en Guatemala ahorita hemos tenido unos 2 o 3 años de persecución a políticos corruptos. Un desfalco impresionante. Ustedes lo están viviendo también con algunos expresidentes y otros funcionarios. Y esos juicios se vuelven eternos porque los abogados encuentran rendijas legales para anteponer, que ponen un amparo, un recurso, que no sé, que no sé cuánto. Y el juicio se tarda 5 años y no se hace justicia. ¿Por qué? Porque se van por atajos legales. Si usted es abogado, ejerza su abogacía de acuerdo a la palabra. Mira, yo te puedo sacar en 3 años, pero te cobro 200,000 pesos. Si querés en 1 año es $500,000. Y te saco y te vas a Suiza si querés. Si usted es abogado, cumpla su papel apegado a la palabra. No solo estamos bajo autoridades públicas, no solo estamos bajo autoridades terrenales, también estamos bajo autoridades espirituales. Y para eso, por favor, acompáñeme a Hebreos capítulo 13. Recuérdese, someternos a las autoridades nos alejan del castigo y nos da paz a nuestro corazón de que estamos honrando a Dios. Pero también estamos bajo autoridades espirituales. Aquí en la iglesia tenemos un pastor, el pastor Elmer y la pastora Sonia, y debemos honrarlos. Dice Hebreos 13, verso 7, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Acuérdense de sus dirigentes. Hebreos fue escrito por alguien, no se sabe exactamente quién lo escribió, se cree que pudo haber sido Pablo.
pero no es seguro, porque no tiene firma de autor. Entonces no podemos estar 100% seguros de eso. Pero quien escribió les dice y Hebreos está escrito estrictamente, y los destinatarios eran mayormente judíos, por eso se llama Hebreos, porque habla mucho de la cultura y de lo que los judíos hacían en el templo, en sus rituales de adoración. Y les dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Nosotros debemos estar conscientes y debemos estar y tener presente de que tenemos una autoridad en la iglesia y debemos sujetarnos y honrar a esa iglesia, perdón, a nuestros líderes. También usted lo puede leer en el verso 17 de ese mismo capítulo. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. ¿Cómo podemos nosotros ser obedientes a las instrucciones de nuestros pastores? Que por cierto es un mandato bíblico. Está en la palabra y debemos cumplir la palabra. ¿Cómo podemos obedecer? Por ejemplo, cumpliendo la visión de la iglesia. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Somos una iglesia cristiana para la familia, que proclama el amor de Dios, manifiesta el poder del Cristo resucitado y persevera en el orden dado en la Biblia. ¿La saben? Somos una iglesia cristiana para la familia que proclama el amor de Dios, manifiesta el poder del Cristo resucitado y persevera en el orden dado en la Biblia. Cuando nosotros seamos obedientes a nuestros pastores, cumplamos entonces la visión de la iglesia: ser una iglesia cristiana para la familia. Es por eso que ustedes hay actividades, hay zona de campeones, porque queremos que las personas vengan en familia. Hoy me alegró tanto que estábamos recién entrados, nos acabamos de bajar del carro, estábamos platicando con Marlon y Javier, cuando de repente llegó una señora con su hijo, y su hijo: hola Marlon, le dijo: hola Marlon, ¿qué tal, hermano? Le dice: mira, le dice, mírala, es mi invitada. Un niño como de 8 o 6 años, no sé cuántos años tendrá. Mírala, le dice, es mi invitada, pero mírala, le decía. Y nosotros así como que, si la estamos viendo, porque el niño venía entusiasmado, estaba contento, traje a una invitada, y esa niña venía con su mamá, y le digo, entonces nos saludamos: hola, ¿qué tal? La mamá del niño, o sea, esta familia había traído a una invitada juntamente con su hija. ¿Por qué? Porque somos una iglesia cristiana para la familia. Queremos que las personas vengan en familia. Por eso esta zona de campeones, para que mientras ustedes escuchan la palabra del Señor, sus hijos estén siendo atendidos, recibiendo enseñanzas acorde a su edad, para que usted esté tranquilo y ellos estén felices. Si estuvieran los niños aquí, ya estarían aburridos, corriendo, rodando por las gradas. Entonces, gracias a Dios, tenemos un área específica para cada una de las etapas de la familia. Por eso hay células de jóvenes, para que los jóvenes se involucren y puedan aprender y conocer personas de su misma edad. Por eso hay células de matrimonios, para que los que están casados escuchen temas que los ayuden en esa etapa de su vida. Por eso hay células familiares, para que las diferentes áreas, todas las áreas de la familia, todas las etapas de la familia están cubiertas en la visión de la iglesia, porque somos una iglesia cristiana para la familia. Entonces, obedecemos a nuestras autoridades al cumplir la visión, al memorizarla, al vivirla, al creerla, porque somos una iglesia cristiana para la familia. Cuando yo llegué a la Frater por primera vez hace 7 años,
Primero asistí yo porque mi familia todavía vivía acá. Yo llegué un 2 de enero y empecé a trabajar y como ahí por el 15, 20 de enero empecé a congregarme en la Frater. Y llegué y dije, oh, aquí es. Había visitado otras 2 iglesias, pero como que no muy. Entonces cuando llegué a la Frater dije, oh, aquí es donde quiero que mi familia esté. Me recibieron con cariño, me recibieron con amor, nos sentimos cómodos. Cuando mi familia se fue, hicimos el traslado oficial y final en un 12 de febrero. A la semana siguiente nos empezamos a congregar en la Frater ya los 4. Y desde entonces estamos ahí involucrados. Mi esposa sirve en zona de campeones, mis hijas sirven en zona de campeones. Yo estoy involucrado en las células de matrimonios jóvenes. Aparte de que trabajo para la Frater, estoy involucrado en el área de células. Y ahí estamos. A mí me gusta, mi hija está empezando a ir a células de jóvenes, entonces aunque es difícil ese traslado y a cuadrar nuestras agendas, porque a veces a mi hija le toca servir en un lugar, a mí me toca otro, a mi esposa le toca allá, pero todos estamos sirviendo. Yo prefiero que mis hijas estén sirviendo en la Frater y estén de sola a sola en la Frater y no en cualquier otro lado. Y la Frater del Salvador es igual. Obedezcamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, cumpliendo la visión, ser una iglesia cristiana para la familia, que proclame el amor de Dios. ¿Cómo proclamamos el amor de Dios? A través de las células, asistiendo a una célula, predicando el evangelio en una célula. Es más fácil que las personas lleguen a mi casa que vengan a la iglesia, porque en la casa se van a sentir más cómodas, ¿verdad? Mira, te invito a una cena. Y, qué chileno, te invito a unas pupusitas. Sí, claro. Y primero damos el tema, primero damos la alabanza y hasta después sí le damos las pupusas, pero ya escucharon la palabra. Y si los recibimos bien y se sienten bien y les aprendemos su nombre y los agregamos al grupo de WhatsApp y los empezamos a tratar de la manera correcta, se quedan en la célula, y en la célula es donde encuentran una familia. ¿Por qué? Somos una iglesia cristiana para la familia que proclama el amor de Dios, manifiesta el poder del Cristo resucitado. No podemos predicar un evangelio que no esté basado en Cristo. Nuestro centro es Jesús. Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros decimos, está basado en la figura de Cristo Jesús. Muchas religiones tienen algo que las une o que son similares. Sin embargo, el cristianismo está basado en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Manifestar el poder del Cristo resucitado y perseverar en el orden dado en la Biblia. La Biblia es nuestro manual de fe y conducta. Lo que dice la Biblia nosotros lo creemos y lo hacemos. No ningún otro libro, la Biblia. Por eso aquí dice en el verso 17, obedezcamos. Sométanse. Nos sometemos porque lo dice la Biblia. ¿Cómo más podemos obedecer a nuestras autoridades y a nuestros pastores? Porque ya hablamos de las autoridades públicas. Debemos pagar impuestos, debemos respetar las leyes, debemos ser activos, ¿verdad? No estamos en época electoral, ¿verdad? Así que cuando venga, vaya a votar. Es su deber. En Guate dice, si no vota, no alegue. Porque como no votó, no puede, la verdad que este alcalde, no hay modo que nos arregle la calle. Si no votó, no alegue. Ese es un deber cristiano. Pero bueno, estamos hablando de lo espiritual. ¿Cómo más obedecemos y nos sometemos a nuestras autoridades, a nuestros pastores? Cumpliendo la misión de todo miembro. Cumplimos la misión de todo miembro. Ustedes se la saben, seguramente que sí, se las recuerdo. Sostener la obra en obediencia. ¿Cómo? Con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y con nuestras promesas de fe, ¿verdad?
Nosotros trabajamos continuamente para tener un manejo claro, transparente de las finanzas, y por eso nosotros debemos entonces sostener la obra en obediencia. Porque ¿quién le da el trabajo? Dios. No, lo que pasa, yo me rebusqué, pasé 6 meses sin trabajo y este trabajo es gracias a mí. Yo me fajé en la universidad estudiando, y si no saco por mi licenciatura tengo este título. Muy bien, por mi esfuerzo tengo este título. Pero ese esfuerzo y esa salud, ¿quién nos la dio? La vida, ¿quién nos la dio? Las fuerzas, ¿quién nos la dio? El intelecto, ¿quién nos lo dio? Dios. ¿Qué tal si comemos pupusa con chicharrón y el chicharrón no estaba bien cocido? Tenía ese animalito que se sube, que se le mete en la sangre y le llega al cerebro y tronamos. Usted disfrutando su pupusa ahí con chicharrón, con jalapeño. Porque la salud nos la da Dios, y por amor entonces nosotros debemos darle a Él lo que corresponde. Entonces la misión de todo miembro de la Frater es sostener la obra en obediencia con nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nuestras promesas de fe. Debemos servir en la obra con excelencia. ¿Cómo se sirve en la obra con excelencia? En el tercer bimestre de la Facultad de la Fe y Liderazgo a usted le enseñan fundamentos de liderazgo, fundamentos de la fe, es en el cuarto bimestre, fundamentos de la fe, fundamentos de la visión y fundamentos del liderazgo. En el cuarto bimestre de la Facultad de la Fe y Liderazgo, usted aprende cómo servir en la Frater con excelencia. Usted puede conocer que aquí, por eso dice el logo, amor, poder y orden. Porque todo lo hacemos con orden, todo lo hacemos con excelencia. Usted debe servir con excelencia. Y si usted aún no sirve en un ministerio, pase allá atrás y pregunte: mire, ¿cómo hago para servir en un ministerio? ¿Ya cursó la facultad? Sí. Ok, entonces venga, llene su hoja de su formulario y estoy seguro que lo van a llamar. ¿Ya cursó la facultad de la fe y liderazgo? No. Entonces venga, inscríbase, aprenda, y entonces usted va a poder servir con excelencia. Debemos servir con excelencia. Cuando uno aprende a servir, sirve en donde lo pongan. ¿Sí? Yo he aprendido que para servir necesitamos un corazón humilde, un corazón enseñable. Porque entonces me voy a someter a un liderazgo. Y si el líder me dice: mire, Dani, párese acá y solo salude. No, pero lo que pasa es que yo tengo una maestría. Yo quiero estar refinando, yo quiero estar. No, párese acá y dé la bienvenida. No, pero lo que pasa es que, mire, a mí me gusta tocar la batería. Roberto medio la toca, yo puedo tocarla mejor. No, párese ahí, sirva con excelencia. Entonces agarre su corazón, agarre su título, agarre su orgullo y diga: muy bien, Señor, voy a servir en donde tú me pongas. Así es como honramos a nuestras autoridades en la iglesia, cumpliendo la misión de todo miembro, sosteniendo la obra con obediencia, sirviendo en la obra con excelencia, cumpliendo la obra comisionando a otros. ¿Cómo? En las células. En las células y a través de los procesos de discipulado en la iglesia, nosotros convertimos, conservamos, capacitamos y comisionamos. ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos el llamado al arrepentimiento y las personas se arrepienten, empiezan un proceso de discipulado en el cual y ese llamado es la conversión. Luego viene la conservación, de no dejar que estas personas se pierdan, darles un seguimiento continuo a través de la Facultad de la Fe y Liderazgo y ubicándolos en una célula. En la célula y en la Facultad de la Fe y Liderazgo no solo se conservan, sino se capacitan para que luego de un proceso y de un tiempo de estar cimentados en la fe, de un estudio de la palabra. Por eso todos debemos haber leído en la Facultad de la Fe y Liderazgo el Nuevo Testamento en 130 días, en los primeros 2 bimestres, por ejemplo.
¿Por qué es necesario que leamos la palabra? Todo lo que nosotros hacemos está basado en la Biblia. Y es porque queremos cristianos maduros, cristianos firmes en la palabra. Hay tantas corrientes ahora que nos pueden hacer ir y venir de lo que creemos. Nosotros creemos lo que dice la palabra, pero hay que saberla leer, hay que saberla estudiar, hay que saberla interpretar y hay que saberla comunicar o predicar. Y eso lo aprendemos a través de la conservación y la capacitación. Y entonces, cuando ya está capacitado, este nuevo convertido que vino hace un año, ahora ya está listo para servir, sirviendo en un ministerio, asistiendo a su célula o incluso abriendo una nueva célula. Así, cumpliendo estos pasos, es como honramos y obedecemos a nuestras autoridades. Y el último punto de la misión de todo miembro es crecer en la obra al estudiar la Biblia. De nada nos sirve dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. De nada nos sirve servir en un ministerio o en una célula. De nada nos sirve traer amigos y que se conviertan y que se conserven y que se capaciten y que luego comisionarlos si no leemos la Biblia todos los días. La lectura de la Biblia debe ser después de nada, porque tenemos que tener eso como prioridad. Iba a decir después de comer, pero es más importante leer la Biblia. Nosotros como miembros de la Frater debemos ser lectores ávidos, es decir, lectores comprometidos de la Biblia. Pero no solo leer la Biblia. ¿De qué me sirve leer la Biblia si no la practico? Entonces debemos crecer en la obra al estudiar la Biblia, estudiar y practicar la palabra. De esa manera, entonces, cumplir la visión de la Frater de ser una iglesia cristiana para la familia, que proclame el amor de Dios, que manifieste el poder del Cristo resucitado y que persevere en el orden dado en la Biblia. Una parte, la otra es la misión de todo miembro. Sostener la obra en obediencia, servir en la obra con excelencia, cumplir en la obra comisionando a otros y leyendo la palabra. Es como nosotros honramos, como dice Hebreos 13, obedecemos a nuestros dirigentes y nos sometemos a ellos. Y esto entonces, si usted quiere regresar a Romanos capítulo 13, regresemos por favor. En el verso 5, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno, dice el verso 7, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. Debemos someternos a nuestras autoridades públicas y de la iglesia. Debemos honrar a nuestras autoridades obedeciendo la ley, obedeciendo las indicaciones, obedeciendo lo que nos mandan. Y cuando nosotros obedecemos, el Señor trae bendición a nuestra vida. Entonces, mis hermanos, mis amigos, ¿queremos bendición en nuestra vida? Obedezcamos a nuestras autoridades. Lo que pasa es que mi papá decía, nada que lo que pasa, obedezca. Yo me acuerdo una vez que estábamos en la iglesia y yo estaba en la oficina de mi papá, que era el pastor, y estábamos platicando cuando salió mi papá a la oficina, a la puerta, y llamó a un servidor que es amigo mío.
y le dice: Guillermo, ¿por qué no hay música ambiental en el templo? No sé, pastor, ahorita voy a ir a ver. No te vayas, le dijo. Utiliza tu radio. No, pastor, no se preocupe, le dice. Mejor yo voy a ir. No, le dice. Habla por el radio que pongan música y que la pongan ya. Mi papá fue militar, entonces su manera de expresarse es así bien con amor, ¿verdad? Dice, que hables ahorita. Y entonces mi amigo agarró el radio y yo ya sabía que estaba pasando y iba a hacer como que hablaba. Y el problema era que el radio no servía. Y el pastor le estaba diciendo que hablara por radio. Y mi amigo estaba en aquella disyuntiva: ¿hago el mate? Como que mucha, miren, el pastor me está diciendo que por favor pongan música. Y entonces o le decía la verdad. Y fue sabio y le dijo la verdad. Ustedes iban a decir: se hizo el mate. No, perdone, pastor, lo que pasa es que el radio no sirve, solo recibe señal, no manda. Y con mucho amor mi papá le dio una palmadita a la espalda. No, que cómo es posible que no sirvan esos radios, los acabamos de comprar ustedes, qué barbaridad, Sí, pastor, perdone. Va, vete pues, le dice. Y ahí nos quedamos riendo mi papá y yo, porque sabíamos que él trataba así a las personas con amor, ¿verdad? Pero ¿por qué? Mi amigo tenía ¿obedezco o desobedezco? ¿O le hago el mate? Sí, pues no me escucharon, pastor, mejor voy a ir. O engañaba a su autoridad o la respetaba. Y es una anécdota que todavía cuando la contamos nos reímos, porque todos sabíamos que el radio estaba mal, y cabal ese día a él lo llama el pastor. Porque debemos honrar a nuestras autoridades, debemos someternos a ellas, debemos hacer lo que nos piden. No solo las autoridades públicas, sino las autoridades en la iglesia también. Si usted pertenece a una red y tiene un líder sobre usted, obedezca lo que le dice, porque ese líder está obedeciendo instrucciones arriba de él. Y si tienen preguntas, si hay algo que no entiende, reúnase y pregunte: mire, en realidad, ¿por qué es que hay que parquear así los vehículos? ¿Por qué es que hay que hacer esto? Porque cuando nosotros comprendemos las instrucciones, las podemos llevar a cabo mucho mejor. Y si usted recibe una enseñanza, vaya con el autor y consumador de la Biblia y léala. Vamos a ver qué dice el Señor acerca. ¿Será que hay que diezmar? ¿Será que hay que ofrendar? ¿Será que hay que servir? Y se va a dar cuenta de que todos los que fueron alcanzados y fueron salvos y fueron redimidos sirvieron. ¿A cuántas personas no oraron por nosotros para que llegásemos a comprender y a conocer de Jesús? ¿Cuántos no habrán orado para que usted hoy esté aquí disfrutando de la libertad que Cristo nos da? ¿Cuántas personas no habrán orado y gemido y clamado día y noche? ¿Cuántas abuelitas no habrán doblado rodillas para que sus nietos estén aquí hoy? Ahora que nosotros disfrutamos de esta libertad, ¿qué estamos haciendo por aquellos que se están perdiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tanto nos estamos esforzando por traer invitados y que disfruten de esa libertad que Cristo nos da? Porque nosotros venimos y somos edificados con la palabra del Señor y salimos fortalecidos, nuestra fe es aumentada y salimos creyendo que el Señor nos va a escuchar nuestras oraciones y que aprendemos de su palabra, pero solo nosotros. ¿Y los demás? Los demás que se pierdan, los que están perdidos en los vicios, los que están perdidos en pecados. ¿Qué estamos haciendo por aquellas personas que no conocen de Jesús? Debemos predicarles el evangelio. ¿Cómo? Que vean nuestro caminar diario, que respetamos las autoridades. Pero ¿por qué no? Aquí dice no estacionarse. No se puede estacionar. Ahí el policía me está haciendo el alto y le estamos echando el carro, ¿ah? No, hay que ver. ¿Y vos por qué no haces eso? Pues porque Dios me ve, ¿va? Y no puedo. No, hombre, es que mira, que si hacemos una partida secreta, entonces vemos y las finanzas y ahí, entonces
vamos, mitad. No, yo honro las autoridades. Pero mira, pero no necesitas el dinero. Sí lo necesito, pero el Señor me va a proveer a mí si honro su palabra. Pero mira, ¿qué tal si hacemos y entonces nos ahorramos? Por ahorrarme ahorita, después voy a pagar más caro. Entonces prefiero ser honesto, prefiero ser recto, prefiero honrar a Dios y a las autoridades, y que Dios me bendiga por eso. Y en la iglesia, vos fíjate que dice que el pastor no sabe nada. Hagámoslo así. No, pero es que no sabe. Pero ¿por qué no lo haces así? Porque yo honro mi autoridad. Y cuando honremos a nuestras autoridades, entonces el Señor cumplirá su promesa en nuestras vidas. Yo le invito para que se ponga de pie y vamos a terminar orando.